Buenas tardes a todos. Soy Aina Bernal, desarrolladora de negocio del CIDAI. Como sabéis, el CIDAI es un elemento clave de la estrategia Catalunya AI y nuestra misión es demostrar los beneficios de acelerar la adopción de tecnologías innovadoras de datos y de inteligencia artificial. Estamos trabajando en distintas líneas para incrementar la adopción de estas tecnologías y una de ellas es esta masterclass. Antes de introducir a nuestro ponente, os explico brevemente una oportunidad de financiación pública a través del Gobierno de España. Si trabajáis en una pyme y queréis implementar pruebas de concepto con tecnologías de inteligencia artificial o evaluar la viabilidad de estas tecnologías en vuestra organización, podéis visitar la web del Digital Innovation for CAT y hacernos llegar vuestras necesidades para evaluarlas y ver su encaje en estas ayudas. Dicho esto, gracias al Centro de Visió per Computador, uno de los miembros promotores del CIDAI, nuestro ponente hoy será Luis Herranz. Luis Herranz es investigador sènior, un Ramon y Cajal Fellow del Centre de Visió per Computador de Barcelona. Anteriormente trabajó en el Institute of Computing Technology, la Chinese Academy of Sciences con Mitsubishi Electric Research and Development y con la Universidad Autónoma de Madrid. Sus intereses en el campo de la investigación incluyen el aprendizaje profundo aplicado a múltiples temas de visión por computación y multimedia. Hoy en día la codificación visual, es decir, la compresión en imágenes y vídeo, por ejemplo, es una tecnología indispensable en las comunicaciones visuales y que encontramos en innumerables entornos, desde cámaras, teléfonos inteligentes, navegadores, plataformas como YouTube y Netflix, hasta en el programario de videoconferencias como la que transmitirá esta propia masterclass. Recientemente, las técnicas de aprendizaje profundo Deep Learning, utilizadas en visión por computación, se han empezado a aplicar a compresión visual, dando lugar a métodos que llegan a mejorar los resultados de los formatos tradicionales. En esta masterclass, nuestro ponente revisará los conceptos básicos de compresión e imagen y vídeo, comparando enfoques tradicionales y los más recientes utilizando Deep Learning, con especial énfasis en estos últimos. Podéis hacer todas las preguntas que tengáis durante la sesión a través del chat y el ponente las responderá durante la presentación. Así pues, por favor, Luis, adelante. Vale, pues muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Si hay algún problema con la pantalla, me avisáis, si es posible. Bueno, pues como ya se ha dicho, voy a hablar sobre compresión de imágenes y vídeo con redes neuronales. He dividido la presentación en 4 bloques. Los 2 primeros van a hablar un poco de conceptos de introducción y codificación más tradicional. Y en los 2 primeros bloques van a ir sobre conceptos más fundamentales y sobre métodos de codificación tradicional. Y los 2 segundos bloques son los que van a tener que ver más con inteligencia artificial y deep learning. Yo, si queréis hacerme alguna pregunta por el chat, si queréis, me la podéis hacer directamente, o si queréis, después de cada bloque, puedo hacer una pausa para contestar las preguntas, como prefiráis. Bueno, voy a empezar con la presentación. Lo primero que tenemos que considerar es el problema que queremos tratar, que básicamente consiste en capturar imágenes en un sitio y enviarlas a través de un canal digital a otro lugar. Y lo que queremos hacer es transmitirlo a través de un canal digital con la menor cantidad de bits posible. Entonces, el transmisor tendrá un algoritmo que es el codificador, el coder, y el receptor tendrá otro algoritmo o otro equipo que será el decodificador o decoder. No lo he dicho, las transparencias están en inglés, espero que no haya problemas, pero
de nuevo, si tenéis alguna pregunta o algo que no se entiende en inglés, por favor, preguntádmelo. Y en este caso lo que queremos recuperar es la imagen original. Esto es lo que se conoce como compresión sin pérdidas. En este caso, el único parámetro es la tasa, el rate que pone aquí, que básicamente, como vamos a recuperar exactamente la misma imagen que en la original, lo que queremos minimizar es la longitud del mensaje. Y aquí, cuando estoy hablando de canal, estoy hablando de dos tipos de canal. Uno que es el canal de transmisión. Le estaba diciendo que dentro del elemento canal consideramos dos tipos de canales. Uno que es un canal de transmisión, o puede ser un cable o un canal móvil, y el otro tipo de canal sería el caso de almacenamiento, ¿no? En ambos casos tenemos que reducir el tamaño del mensaje, ya sea porque el canal de comunicación tiene unas limitaciones de capacidad o porque queremos minimizar el tamaño del fichero que queremos guardar, ¿vale? Entonces, esto es lo que se conoce como compresión sin pérdidas. Ya, antes de nada, vamos a recordar cómo se representan imágenes digitalmente. Se representan con 3 canales. Rojo, aquí tenéis diferentes tipos, los 3 canales de esta imagen, y entonces cada canal sería una matriz donde el valor de la intensidad en ese canal se va a representar con valores de 0 a 255, que es lo que cabe en un byte. Entonces, tendríamos 8 bits por cada canal, ¿no? Entonces, de aquí viene la pregunta. Si no comprimimos la imagen, ¿cuántos bits necesitaríamos? Pues necesitaríamos 24 bits por píxel. 3 canales por 8 bits cada uno. Son 24 bits por píxel. Esto quiere decir que este va a ser nuestro límite superior. Si nuestro algoritmo necesita más de 24 bits por píxel, mejor que nos olvidemos del algoritmo, ¿no? Vale. Voy a poner aquí ejemplos de cuánto ocupa relativamente diferentes codificaciones. Si utilizamos estos 24 bits por píxel, tendríamos este tamaño. Esto sería un bitmap sin comprimir. Si ya utilizamos compresión sin pérdidas, por ejemplo, el algoritmo PNG, seríamos capaces de reducir aproximadamente a la mitad simplemente explotando la redundancia que hay en la imagen, y recuperaríamos exactamente la misma imagen. El segundo tipo de codificación que quiero mencionar es la compresión con pérdidas. Ahora ya no recuperamos exactamente la misma imagen, vamos a recuperar una aproximación de la imagen, y la diferencia entre estas dos, entre la imagen recuperada y la imagen original, la diferencia, normalmente el error cuadrático medio, es lo que se conoce como distorsión. Podéis ver ahí la diferencia entre ambas imágenes. El gris equivaldría a que no hay diferencia, y los otros valores representan las diferencias entre los píxeles, el valor del píxel original y el valor del píxel reconstruido. Esto nos permite alcanzar tasas de compresión pues mucho más bajas que si queremos recuperar exactamente la imagen original. Podéis ver aquí un ejemplo que es el algoritmo JPEG, que es probablemente el más conocido y el más popular en la web. Si utilizamos la máxima calidad de JPEG, podemos recuperar una imagen que es prácticamente indistinguible de la original, aunque han introducido alguna diferencia, pero probablemente sea inapreciable visualmente. Y veis que podemos reducir aproximadamente a un cuarto la imagen original. Si ahora aplicamos tasas más bajas, veis que podemos reducirlo hasta 0,24, que sería 100 veces, ¿no? El tamaño de los 24 píxeles originales. Sería un ratio de compresión de 100. Ahora ya empezáis a ver artefactos. Se puede ver que aparecen bloques, unos patrones muy
muy característicos de JPEG, que son patrones en forma de bloque. Esto es lo que se conoce como artefactos. Cuando el algoritmo introduce patrones que no existían, patrones específicos de ese algoritmo que no existían originalmente, es lo que se conoce como artefacto. Aquí estoy utilizando, para comparación, estoy utilizando un índice que se llama el PSNR, que está relacionado con el error cuadrático medio, a través de esa fórmula que tengo ahí apuntada. Si os fijáis, es una relación inversa, con lo cual un PSNR más alto significa que la distorsión es baja, y al contrario. Por ejemplo, voy a volver para atrás. Aquí, el PSNR, que es 44, aproximadamente valores superiores a 40 indica que la diferencia es prácticamente imperceptible. Aquí veis que el PSNR ha bajado muchísimo porque ya la diferencia empieza a ser bastante perceptible. Podemos apurar hasta la calidad 0 con el JPEG y ya podéis ver que los artefactos son muy visibles y que los colores también están muy distorsionados. Podemos bajar un poquito más, pero la calidad, la distorsión también ha aumentado, ¿no? Entonces, la forma en la que se representan los algoritmos de compresión con pérdidas es lo que se conoce como las tasas, las curvas de tasa de distorsión. Entonces, aquí podríamos representar la curva de tasa de distorsión del algoritmo JPEG, que es el que he estado mostrando, en el que tenemos los dos extremos. Uno es el que necesita aproximadamente 5 bits y medio por píxel, que sería esa imagen, y en el otro, el que os he mostrado, es el que alcanzaba los 0,16 bits por píxel. Entonces, la tasa es muchísimo más baja, pero también la distorsión ha empeorado. Este tipo de curvas nos permite comparar códecs. Por ejemplo, tenemos aquí otro códec tradicional, que es el JPEG 2000, en el que aquí tendríamos para la misma tasa aproximadamente la calidad que nos da es mucho mejor, aunque siga apareciendo ciertos artefactos. El pico, por ejemplo, está borroso, la cabeza también está algo borrosa, pero da mucha mejor calidad que el JPEG. Y en el otro extremo pues tendríamos esta imagen que también sería pues indistinguible. Antes de nada, ya que está habiendo problemas, si hay alguna pregunta hasta este punto o algo que se quiera que clarifique. ¿Tenéis alguna pregunta en el chat? Veo que no, con lo cual, pues bueno, voy a seguir. Vale, estaba hablando que las curvas de tasa de distorsión son las que nos permiten hacer comparaciones entre códecs, porque como podéis ver, a mayor tasa, mejor calidad, pero claro, lo que queremos es minimizar maximizar la calidad, pero con la menor cantidad de bits posibles. Entonces, estas son digamos, las dos dimensiones básicas, la tasa y la distorsión, que queremos que sean bajas en ambos casos. Lo que pasa es que no se pueden minimizar ambas a la vez normalmente. Un apunte. Esto sería la cadena más general, en la que tendríamos algoritmos de preprocesado y postprocesado, y luego tendríamos codificación de fuente y codificación de canal para añadir redundancia por si hay errores en la transmisión, ¿no? Yo aquí lo que voy a centrarme es en la codificación de fuente. Esto implica que estoy asumiendo que no va a haber errores en la transmisión ni en el almacenamiento. Para luego contrastar esto con el enfoque de los codes basados en redes neuronales, quería hacer aquí una pequeña ilustración de cómo se diseñan o se diseñaban o se siguen diseñando los codes tradicionales. Básicamente tenemos un ingeniero, un investigador que ingenia, valga la redundancia, herramientas de codificación. Y básicamente estas están ingeniadas a mano con el conocimiento experto del ingeniero.
y la codificación, las herramientas de codificación, el algoritmo de codificación, la sintaxis, todo lo implementa directamente en el encoder, en el codificador y en el decodificador. Esto lo voy a contrastar con las redes neuronales en las que el ingeniero van a ser las redes neuronales las que van a aprender estas herramientas. Pero bueno, eso lo dejo para luego. Y diseña estas herramientas de codificación y esta sintaxis con dos objetivos fundamentales, que es minimizar la tasa de distorsión, que es lo que he explicado hasta ahora. Pero también hay que tener en cuenta que no son los únicos objetivos en la práctica. En la práctica también tenemos que añadir funcionalidades como que haya tasa variable, podamos cambiar la tasa dinámicamente. También querremos que los códecs ocupen la menor memoria posible y requieran el menor procesado, el menor coste computacional posible. Para conversaciones como esta, en la que hay una interacción en tiempo real, también querremos que la latencia sea baja. Y luego también hay otros temas como compatibilidad y códecs específicos para dominios que hay que tenerlos en cuenta. ¿Vale? Entonces, con esto quiero resaltar que no todo es tasa y distorsión, sino que en la práctica, dependiendo de las necesidades, habrá que considerar otras restricciones y otras funcionalidades. Vale, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Si no la hay, voy a continuar con el segundo bloque, en el que voy a hablar de la cadena, digamos, más utilizada en compresión, que consiste en una transformada que va a ser invertida en el decodificador. Hacemos una transformada en el codificador y haremos la transformada inversa en el decodificador. Normalmente estos son transformadas lineales y puede introducir pérdidas. Si truncamos la transformada, por ejemplo, pues estaríamos introduciendo pérdidas. Luego tenemos, después de la transformada, lo que le sigue es un elemento cuantificador en el que vamos a convertir valores continuos en valores discretos, y esto siempre introduce pérdidas. Y luego vamos a tener una etapa de codificación entrópica, que esta no va a introducir pérdidas. Entonces tenemos dos elementos que pueden introducir pérdidas: la transformada y la cuantificación. Y esto es en lo que se basan los algoritmos más comunes que tenemos, el JP, los MP, el H264, H265, se basan en transformadas lineales aplicadas por bloques. Pues voy a mostrar esto aquí rápidamente, pero voy a ir en detalle en la siguiente transparencia con un ejemplo. Si tenemos esta imagen, la primera etapa va a ser dividir esta imagen en bloques y después por cada bloque lo que vamos a hacer es, esta sería la representación de un bloque, aplicar la transformada. Aquí en este ejemplo, aquí en JPEG, la transformada tiene un tamaño de 8×8, pero bueno, en el ejemplo, como podéis ver, el bloque es un bloque de 4×4 para que se visualice mejor. Si aplicamos la DCT sobre ese bloque, podéis ver que no sé si se ve el puntero. No sé si me podéis comentar si se ve el puntero. Bueno. Sí, sí se ve. Se ve el puntero, vale. Mejor entonces. Lo que podéis ver es que toda la energía se ha concentrado en estos coeficientes en torno a la esquina superior izquierda, mientras que los que tienen menos valores más cercanos a cero están más cercanos en las otras zonas, como podéis ver, son los que se verían aquí en negro. Todo esto sería transformada que lo que nos está haciendo es concentrar la energía en pocos coeficientes. Antes, en este bloque estaba distribuida a lo largo de todos los bloques. Ahora lo que hemos conseguido es concentrarlo en unos pocos coeficientes y ahora lo que aplicamos es la cuantificación.
que básicamente en este ejemplo lo que vamos a hacer es dividir por 100, que es lo que se conoce como el parámetro de cuantificación, y vamos a redondear a 0. No, perdón, al entero más próximo. Y como podéis ver, al dividir por 100 y redondear al entero más próximo, la mayoría de los coeficientes se vuelven 0. Con lo cual solo tenemos, en este caso, 4 coeficientes que son distintos de 0, con lo cual está muy bien hemos reducido la cantidad de información significativamente. Pero por otro lado, podéis ver que ya no podemos recuperar el valor original y esto serían las pérdidas que hemos introducido. Luego aplicaríamos una codificación entrópica. Para cada coeficiente lo que vamos a asignar es una cadena de bits. En este caso, pues podéis ver que son 11 bits. Luego vamos al siguiente, en un orden de zigzag, y así hasta llegar al último. Cuando llegamos cuando ya no hay más ceros, simplemente transmitimos una cadena de que es el fin del bloque, y podéis ver que cada uno de estos son 8 bits, con lo cual es un byte. Hemos conseguido comprimir un bloque de 4×4, que serían 16 bytes, en 4 bytes. ¿Vale? Y ahora en el decodificador, esto lo aplicaríamos bloque a bloque. En el decodificador, pues lo que tenemos es esencialmente las operaciones inversas. ¿Vale? Y esto, como decía, lo vamos a aplicar bloque a bloque. Como podéis ver aquí, estoy recorriendo la imagen bloque a bloque en un orden horizontal, primero de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. Vale, pues ahora imaginemos que estamos en este punto concreto y vamos a codificar el bloque siguiente. Voy a explicar lo que se conoce como codificación predictiva. Hasta ahora lo que había hablado era de la codificación por transformada. Otra herramienta que utilizan los códecs tradicionales pues es la codificación predictiva y se basa en lo siguiente. Llegado a este punto, los 6 bloques anteriores, podéis verlos, ya han sido codificados. Como los bloques que están próximos suelen ser bastante similares, la idea es utilizarlos, por ejemplo, utilizar estos bloques que están alrededor, es lo que se conocería como un contexto de codificación, para ver qué información podemos extrapolar a este bloque en rojo. Normalmente los que utilizan en los códecs tradicionales son el contexto de los píxeles. No utilizan el bloque completo, sino los píxeles más cercanos y ver qué podemos extrapolar. Esto sería lo que es codificación predictiva. Por ejemplo, en el H264, que es un códec que utiliza bloques y utiliza transformada con la DCT, la transformada discreta del coseno, utiliza estos 9 modos de codificación predictiva. El primero, por ejemplo, lo que implica es que el valor del píxel A, que sería este, se repite a lo largo de toda la columna. El B se repetiría a lo largo de toda la columna. Entonces, esto nos permitiría codificar patrones verticales con pocos bits. Podríamos predecir patrones verticales con pocos bits. El siguiente, pues, haría lo mismo, pero con los 4 bits sobre los 4 píxeles a la izquierda. Y nos permite, pues, codificar patrones horizontales. Y así sucesivamente. Este es una herramienta muy utilizada porque nos permite explotar correlaciones que están más allá del bloque. Como las transformadas se aplican en bloques independientes, no podemos explotar correlaciones más allá del bloque, con lo cual este tipo de herramienta de codificación predictiva nos permite explotar correlaciones que están en bloques adyacentes. Luego, los diferentes estándares de codificación pues, han ido expandiendo los tipos de codificación predictiva y aquí, por ejemplo, el H265, que sería la siguiente versión del H264, ya tiene hasta 34
modos de codificación predictiva. Esta idea de codificación predictiva se puede utilizar también para codificar vídeo, pero en este caso, en lugar de utilizar el contexto de codificación, en lugar de ser los bloques anteriores, van a ser las imágenes o los cuadros anteriores. Como podéis ver aquí, también hay mucha similitud en la frame anterior, cuadro o frame, la frame anterior con la frame que queremos codificar ahora. Entonces, una idea puede ser calcular la diferencia entre ambas. Y eso es lo que se conoce como la frame residual, que sería esta. Podéis ver que aquí el fondo, que es más o menos es estático, se anularía completamente y no tendríamos que mandar ninguna diferencia en el fondo. Sin embargo, en las motos, la moto que se ha desplazado, ahora tenemos que mandar la diferencia de los píxeles que se han desplazado. Entonces, lo que se hace en la práctica, esto es la idea de codificación predictiva en el tiempo, ¿vale? Y la mayoría de los códigos de vídeo se basan en esta idea, pero con cierta modificación. Voy a enseñar primero lo que conseguiríamos. Esta sería la diferencia entre podéis ver una imagen anterior, la de la izquierda, esta es la reconstruida. No, perdón. Sí, es la anterior y la frame actual, que es la que queremos codificar. Y lo que se muestra abajo es la diferencia entre la frame anterior y la actual. Como podéis ver, hay muchos valores grises, con lo cual quiere decir que la diferencia es muy pequeña. Sin embargo, en los bordes de los objetos, pues empezamos a tener pues mayor energía, que esa es la que tenemos que codificar. Que parezca, aunque no se aprecie, pero los caballos se han movido hacia un lado y el caballo de detrás se ha movido hacia el otro lado, de la derecha, y el de delante se ha movido a la izquierda, con lo cual, si os fijáis, por ejemplo, en este 3, aquí se ha ocluido, con lo cual en esta parte del 3 se ve bastante energía que hay que restar. Vale. Como decía, no se aplica directamente esta idea de hacer la diferencia, sino que lo que se intenta es reconstruir algo lo más parecido a la frame actual. Entonces, y esto se hace buscando bloques similares. Por ejemplo, si nos fijamos en el bloque de la rueda, podemos buscar cuál es el bloque más parecido en la frame anterior. Lo que ocurre es que esos bloques están en localizaciones distintas, no están en posiciones distintas. La diferencia entre esas posiciones es lo que se conoce como vector de movimiento. Y con la ayuda de este vector, lo que le diríamos al decodificador es: muéveme este bloque de la imagen anterior a la dirección contraria a este vector de movimiento y vas a tener una mejor aproximación. Entonces, si modificamos esta arquitectura aplicando esta idea, tendríamos primero que estimar el movimiento de los bloques y luego compensarlo. Con esto, idealmente, podríamos desplazar la motocicleta a la situación de la frame siguiente y idealmente la diferencia sería 0, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, sí, obviamente para que puedan ser reconstruidas en el decodificador tenemos que transmitir también los vectores de movimiento. Obviamente solo compensa si lo que nos ahorramos transmitiendo los vectores de movimiento si necesitan menos bits que lo que nos ahorramos en transmitir, obviamente. Aquí tenéis otro ejemplo en el que aquí se ha aplicado compensación de movimiento. Como podéis ver, se reconstruye una imagen mucho más próxima a la actual, con lo cual la diferencia es muchísimo más pequeña, ¿no? Entonces, estos son los fundamentos básicos de
de codificación que se está utilizando en los últimos 30 a 40 años. Codificación por transformada, codificación predictiva a nivel de bloque y codificación predictiva entre frames. Este es el final del segundo bloque. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora. Luis, sí que hay una pregunta. Sí. Es sobre la codificación transformada. Preguntan si esta es la transformada de Karhunen o es diferente y los datos de la matriz, ¿cómo se calculan? Vamos a ver. La transformada. Voy a ir aquí a la transparencia. Aquí, por ejemplo, en esta transformada es la transformada de la discreta del coseno, que tiene una fórmula. La que se suele utilizar, la más común, es la transformada discreta del coseno. Que los coeficientes no hay que calcularlos. Están dados por una fórmula. Entonces, la transformada de 4 por 4, la fórmula y calcula los coeficientes. Y la de 8 por 8 también tiene una fórmula cerrada. Es como una variante de la transformada de Fourier que utiliza coseno. La transformada óptima sería la de Karhunen-Loewe. Esa sería la que te permitiría comprimir, decorrelar completamente las diferentes dimensiones, los diferentes coeficientes. Sí es cierto, la de Karhunen-Loewe, que es lo que también se conoce como la que se utiliza en PCA, en el análisis por componentes principales. El problema es que tendríamos que calcular los coeficientes para cada imagen y tendríamos que transmitir esos coeficientes. Lo que en la práctica se hace para evitarlo es utilizar la DCT que se estudió hace muchos años. Creo que el artículo es del 72, donde se propone la DCT y se muestra que es una aproximación muy, cuando se aplica a imágenes naturales, es una aproximación bastante próxima a lo que es la de la Karhunen-Loewe. Bueno, espero que con esto haya contestado la pregunta. Bueno, pues voy a seguir con el bloque siguiente, que es ya cuando voy a hablar de redes neuronales. Pero van a seguir utilizando los mismos principios de los que he hablado hasta ahora. Lo que sí que cambia un poco es el paradigma de cómo se diseñan los códecs, ¿no? El par encoder-decoder se conoce como códec, ¿vale? O sea, voy a hablar de códecs en general. Como decía antes, en códecs más tradicionales era el ingeniero el que directamente diseñaba las herramientas de codificación y los algoritmos. Se puede hablar de que están diseñados a mano, básicamente. Ahora, cuando hablamos de codes neuronales, vamos a representar los codificadores y los decodificadores con redes neuronales profundas. ¿Vale? Esto, como sabéis, son funciones muy complejas que son paramétricas y lo que queremos aprender son precisamente los parámetros. Y estos parámetros se van a aprender a partir de datos. Entonces, ahora la labor del ingeniero, como todo ingeniero de Deep Learning normalmente, va a ser diseñar la arquitectura, recolectar datos del dominio al que quiere aplicar esta codificación y entrenar el modelo. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que en lugar de diseñar las herramientas de codificación y la sintaxis directamente, lo que vamos a hacer es aprenderlas. Perdón. Entonces, la arquitectura más típica es un autoencoder modificado. Voy a recordar lo que es un autoencoder. Un autoencoder lo que tenemos es una primera red neuronal que va a transformar la imagen en
una representación intermedia y luego un decodificador que es otra red neuronal que va a tratar de recuperar la imagen original. Esto lo vamos a optimizar mediante una función objetivo que es la distorsión entre las dos imágenes. Queremos que la imagen reconstruida se parezca lo máximo posible a la imagen original. Y esto lo vamos a conseguir a través de alimentar la red con datos y utilizar el descenso por gradiente y el algoritmo de backpropagation para aprender los parámetros del encoder y del decoder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo utilizamos ese tipo de arquitectura para transmitir imágenes? Pues recordad que lo que tenemos que hacer es transmitir mensajes que son digitales, son binarios. Con lo cual la modificación va a ser en esta representación intermedia que vamos a forzarla a que sea discreta. Que es lo que aquí pone, ¿no? Una representación latente binaria. Pero vamos a utilizar el mismo objetivo, vamos a minimizar la diferencia entre ambas, esto es, minimizar la distorsión, pero también queremos aplicar otro término en el que se asegure que la longitud de este mensaje sea lo más pequeña posible, ¿no? Es lo que se conoce como tasa. Y de aquí tenéis, de nuevo, la tasa de distorsión. Y vamos a tener un parámetro lambda que va a controlar cuánto énfasis ponemos en la distorsión o respecto a la tasa. Controla el trade-off, el equilibrio, o como se traduzca. Y bueno, una vez que tenemos definida esta función de pérdida, pues empezamos el entrenamiento. Esto es lo que, bueno, en algunos papers lo conocen como compressive autoencoder. La tasa, como digo ahí, normalmente es, la distorsión normalmente es el error cuadrático medio. Y aplicamos el algoritmo de descenso por gradiente y el backpropagation para poder aprender los pesos. Hay un problema. Cuando digo que aplicamos el algoritmo de backpropagation para poder propagar los gradientes, como sabréis, eso implica que todos los módulos tienen que ser diferenciables. Y en este caso, ni la cuantificación ni el codificador y decodificador entrópico lo son. Con lo cual, esto es un problema para entrenar directamente estos modelos. ¿Qué se hace en la práctica? Pues bueno, nos basamos en dos observaciones. La codificación entrópica es reversible, como decía antes, no introduce pérdidas, con lo cual el valor que tenemos aquí, y el valor que tenemos aquí, la representación, van a ser la misma. Con lo cual, básicamente podemos saltárnoslo. Pero tenemos que seguir estimando la longitud de este mensaje. Sabemos que hay un límite inferior bastante ajustado, que es la entropía de la distribución de probabilidad en este punto, con lo cual vamos a reemplazar todo vamos a saltarnos esto y vamos a reemplazarlo por estimar la entropía de la distribución aquí. Y luego la segunda observación que quería hacer es que si utilizamos un cuantificador al entero más próximo, el efecto que tiene es similar a introducir un error de cuantización, un error uniforme. Entonces, lo que hacemos en la práctica durante el entrenamiento, una vez que está entrenado, utilizamos esta arquitectura. Pero durante el entrenamiento utilizamos esta arquitectura que es diferenciable. Reemplazamos el cuantificador por un ruido
ruido uniforme en este intervalo y luego reemplazamos el codificador entrópico por un modelo de probabilidad que lo vamos a utilizar para estimar la tasa, la entropía, que sería una aproximación de la tasa. Vamos a ver. Con esto tenemos tres módulos que se van a implementar como redes neuronales, que son el codificador, el modelo de probabilidad y el decodificador. Y con esto podemos tener un modelo global que tiene estos tres grupos de parámetros. Luego tenemos nuestros datos de entrenamiento y tenemos definidas nuestra función objetivo, con lo que podemos definir un problema de optimización y minimizarlo. Y ahora sí que podemos entrenarlo porque todos los módulos, todas las capas son diferenciables. ¿Vale? Voy a dar un poco de detalles sobre, porque he hablado del codificador y del decodificador como módulos, pero aquí voy a mostraros algunas pinceladas de qué tipo de arquitecturas tienen. Como podéis ver, son redes neuronales con múltiples capas que combinan convoluciones con ReLUs. Y bueno, hay otras variantes en las que se utilizan otras capas. No voy a entrar en detalle, pero es lo que se conoce. La GDN es una muy popular en compresión, un tipo de capa muy popular en compresión, que el acrónimo GDN viene de normalización por división generalizada. Normalización por división generalizada, sí. Pero también podéis encontrar otras arquitecturas en las que se combinan residual blocks, como podéis ver aquí, como serían los bloques de la ResNet. También son bastante populares este tipo de arquitectura. Vale. Bueno, aquí os pongo dos ejemplos de cuál es el papel del parámetro lambda que describí aquí. Como decía antes, lo podéis ver aquí, es el que controla qué peso le ponemos a la distorsión respecto a la tasa. Pues podéis ver aquí dos ejemplos de un parámetro lambda alto, en el que lo que podemos recuperar es una imagen bastante próxima. Esta sería la tasa de distorsión. Entonces tendríamos un PSNR relativamente alto, pero emplearíamos 0,4 bits. En cambio, si ponemos más énfasis en minimizar la tasa, tendríamos una tasa más baja, 0,08 bits por píxel, pero podéis ver que se reconstruye la imagen con menos detalles. Se pierden los detalles, aparece la imagen más borrosa, pero hemos utilizado la quinta parte de bits. Ahí, el lambda es un parámetro que hemos fijado durante el entrenamiento, con lo cual lo que quiere decir es que optimizamos un modelo, entrenamos un modelo para un lambda concreto. ¿Esto qué implica? Que el poder tener la opción de codificar a dos tasas, como es en este caso, implica que tenemos que entrenar dos modelos distintos. Y si queremos proporcionar más puntos intermedios, pues en este caso tendríamos que entrenar 4 modelos. ¿Qué problema tiene esto? Pues bueno, que hay que entrenar 4 veces más y tenemos que almacenar 4 modelos en memoria, con lo cual esto es un problema. Entonces, con esto quiero enlazar con algunas de las limitaciones prácticas de ese tipo de codificación, que son bastante competitivos. Cuando hablamos de minimizar tasa de distorsión, son bastante competitivos. Pero, por ejemplo, al tener un lambda fijo, no pueden proporcionar tasas de compresión variables. Y esto es una limitación, por ejemplo, bastante importante, por ejemplo, en vídeo. Otras limitaciones es que al tener múltiples capas y a ser redes neuronales profundas,
son bastante pesadas, con lo cual suelen requerir bastante memoria y bastante computación comparado con los codecs tradicionales. Y también esto suele implicar una latencia mayor. Voy a explicar aquí algunos avances más recientes en el que, por ejemplo, podemos conseguir tasa variable con un solo codec, con lo cual nos ahorramos en entrenar múltiples codecs, múltiples modelos y tener que almacenar múltiples modelos. Por ejemplo, el método más sencillo sería hacer lo que había explicado antes, que sería dividir por un factor y antes de hacer la cuantificación. Con lo cual cambiaríamos cómo defina es la cuantificación. Aquí otros métodos posteriores lo que aplican es esta misma idea, pero en todas las representaciones intermedias, con lo cual da más flexibilidad a conseguir mejores tasas de compresión con menor distorsión. Esto es lo que sería el método de la modulación de las representaciones intermedias. Y un último método que quería comentar, con esto proporcionamos tasas de compresión variables con un solo modelo. Aún así, como podéis ver, seguimos teniendo un modelo que es bastante pesado. Entonces quería comentar, esto en concreto es de un trabajo de nuestro grupo, en el que utilizamos otro método para conseguir tasa de compresión variable, que es lo que se conoce como slimming o adelgazamiento. Entonces aquí lo que estamos haciendo es seleccionando solo una parte de la red cuando queremos conseguir una cierta tasa. Con este mecanismo podemos conseguir una tasa de compresión más baja, pero al mismo tiempo podemos reducir el tamaño de la red, con lo cual nos permite utilizar una red más pequeña cuando queremos comprimir a tasas de compresión bajas. Entonces, esto nos permitiría pues, abordar ese problema práctico de la computación y de la memoria. Aquí tengo una comparación. Esto sería si utilizamos modelos independientes. Aquí habría que guardar los 5 modelos independientes. Y aquí tenéis las estadísticas de computación de la memoria que requieren y la latencia. Estos serían los métodos que hacen escalado o que modulan las representaciones. Son capaces de llegar a prácticamente al óptimo. Se solapan con la curva azul, pero en términos de computación requieren siempre la misma computación y la latencia memoria y la latencia es constante también. Con este último método que comentaba, pues se permite también solaparse con la azul, digamos, que sería lo óptimo, pero es capaz de reducir la computación a una fracción y la memoria y la latencia a una fracción del original, cuando estamos utilizando tasas bajas. Vale, ahora esto es en cuanto a compresión de imágenes con redes neuronales. Como podéis ver, lo que hemos hecho es adaptar la cadena de procesado de un códec tradicional, en este caso el JPEG, como podéis ver, a redes, reemplazando los módulos por equivalentes a redes neuronales, ¿no? Entonces la DCT, la transformada lineal, se reemplaza por una transformada no lineal con múltiples capas. Perdón. Entonces lo que vamos a hacer para comprimir vídeos con redes neuronales va a ser algo similar. Esta sería la cadena de un
tradicional, donde tenemos las transformadas, la transformada inversa, el códec, el codificador entrópico y los módulos que hablaba antes de estimación de movimiento y compensación de movimiento. Pues lo que vamos a hacer es reemplazar estos módulos por módulos análogos implementados como redes neuronales. Entonces vamos a tener un códec con múltiples, un codificador con múltiples capas de la frame residual, el decodificador correspondiente, y en lugar de estimar el movimiento por bloques, lo que vamos a hacer es calcular el flujo óptico con una red de flujo óptico. Y luego vamos a utilizar otra red para la compensación del movimiento. Este es un ejemplo de un códec de un artículo, un códec bastante utilizado, en el que podéis ver que los diferentes módulos están implementados como redes, ¿no? Aquí pone net, residual encoder net, residual encoder net, optical flow net, que es los que hablaba antes, motion compensation net. Y podéis ver que cada uno de ellos pues, son módulos con múltiples capas, como decía antes. No voy a entrar en detalle, porque esto daría para mucho, pero básicamente que os hagáis una idea de que aquí lo que se utiliza es a alto nivel, es muy similar a un códec, como podéis ver aquí, es muy similar a un códec tradicional, solo que reemplazando la compensación de movimiento, la estimación de movimiento por sus correspondientes análogos con redes neuronales. Pero la compensación de movimiento se sigue aplicando píxel a píxel. Podéis ver aquí lo que se restan son dos imágenes, una imagen reconstruida y la imagen actual. Ha habido otros modelos que lo que plantean es, bueno, ¿y por qué tenemos que reconstruirlo a nivel de píxel? Y lo que plantean es hacer reconstrucciones a nivel de espacios latentes. Entonces, este sería un ejemplo de un códec de imagen. Esto sería lo que hablaba antes, el modelo de probabilidad, que no entra en detalle. Pero este sería un ejemplo de un modelo típico de probabilidad. Y para convertir este códec en un códec de vídeo, se aplica la siguiente modificaciones. En primer lugar, podéis ver aquí que se predice una representación intermedia, una representación latente, en lugar de una imagen, la compensación se hace a nivel latente. La redundancia se explota aquí, en este punto, no aquí. ¿Vale? Esto no sé si se entiende este detalle, pero antes, en el códec anterior, en la transparencia anterior, estábamos compensando, haciendo la codificación predictiva en este punto, mientras que ahora la estamos haciendo en este punto. Y luego, aquí, el modelo de probabilidad procesa pares de frames. Se le concatena la representación de la frame anterior y se le da como información. Entonces, aquí estamos explotando redundancia temporal en dos puntos. Aquí cuando hacemos la representación residual y aquí cuando condicionamos esta representación actual a la representación anterior en el modelo de probabilidad. Vale. Llegado a este punto, no sé si hay alguna pregunta. Las últimas slides podían ser un poco farragosas. ¿Hay alguna pregunta sobre este bloque? No hay preguntas, Luis. Vale. Pues voy al último bloque. Que voy a hablar de compresión generativa, que es, digamos, lo más actual que hay.
Para eso quiero centrarme primero en otra tarea relacionada, que es la superresolución. Como podéis ver, la superresolución, tenemos una imagen original en la que la hemos reducido a un cuarto de su tamaño, horizontal y vertical, y queremos reconstruir el tamaño original, la imagen original. Por supuesto, al hacer este submuestreo, hemos perdido todos los detalles de los bordes, ¿no? Como podéis ver en esta imagen, no se aprecian los detalles, por ejemplo, de la corona, esta, o bueno, sí, o del collar este. Y esto es lo mejor que podemos hacer sin Machine Learning. Entonces vamos a utilizar esto como referencia. Podemos calcular la distorsión, que nos daría en este caso un PSNR de 21,59. Si tenemos, y bueno, podéis ver aquí los detalles de cómo se ha perdido toda la textura, todos los detalles. Si aplicamos Machine Learning y optimizamos el error cuádrico medio, como con este algoritmo SRSNet, podemos mejorar la distorsión. Como podéis ver, ha mejorado 2 dB en PSNR. Y podéis ver que los bordes son mucho menos borrosos y las facciones de la cara un poco más definidas. Por ejemplo, lo podemos ver aquí. Aún así, todavía está bastante lejos de la imagen original, pero es que estos detalles se han perdido. Recientemente ha habido una tendencia a que se han utilizado otro tipo de algoritmos en los que, como podéis ver, aquí se reconstruye mucho mejor la textura. Aquí se reconstruye mucho mejor la textura también del collar. Sin embargo, lo que se ha observado es que la distorsión ha aumentado. Esto es un resultado fundamental porque nos lleva a cuestionarnos si la distorsión es realmente una medida de calidad adecuada. Porque podéis ver que aquí la distorsión ha empeorado respecto a la interpolación bicúbica. Pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que aquí se ve la imagen más realista que esta imagen y que esta. Con lo cual, la cuestión es, quizás la distorsión medida como error cuádrico medio no es la medida más adecuada. Esto me lleva a hacer una reflexión y a hablar brevemente sobre evaluación de calidad de imagen. Generalmente hay dos tipos de métricas. Uno que son las métricas de distorsión, que tienen en cuenta una imagen de referencia. Entonces la pregunta es, si te doy esta imagen de entrada y esta es la que he reconstruido, ¿cómo de cercanas son las dos imágenes píxel a píxel? ¿No? Esto sería lo que es una métrica de distorsión, pero hay otro tipo de métricas de calidad que serían lo que se conocen como métricas perceptuales, en las que la pregunta se hace sin imagen de referencia. Y aquí la pregunta es ligeramente distinta. Sería, si te doy esta imagen, ¿cómo de realista es esta imagen? ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta estos dos tipos de métricas de calidad, que explica por qué en el caso anterior tendríamos esta diferencia. Porque el PSNR lo que mide es la distorsión respecto a una imagen de referencia y visualmente lo que estamos apreciando que esto se ve como más realista es porque estamos haciendo la pregunta que correspondería a una métrica perceptual.
Entonces, si estamos optimizando distorsión, pues no estamos optimizando percepción necesariamente. No sé si esto queda más o menos claro, pero bueno, es un resultado bastante reciente en el que se tiende a separar lo que es la distorsión de lo que es la percepción. Vale, con esto quería mostrar, si mostramos aquí las diferencias, podéis ver que esto es la diferencia respecto a la original. Podéis ver que esta, que es la más realista, tiene más error, tiene como más energía en el error. ¿Por qué? Porque no nos interesa tanto el error píxel a píxel, sino que lo que queremos es que sea realista. Entonces, habitualmente, llegado a ciertos límites, mejorar la distorsión implica empeorar la percepción y viceversa. Y estamos en un ejemplo de uno de esos límites. Aquí, la SRGAN te da unas imágenes perceptualmente mejores a costa de empeorar la distorsión. Bueno, y me preguntaréis, ¿todo esto qué tiene que ver con compresión? Pues bueno, este resultado ocurre igualmente en compresión, porque en compresión lo que hacemos es, el encoder lo que va a hacer es descartar información y transformarlo, en lugar de una imagen pequeña, a un mensaje binario, y el decoder lo que va a hacer es reconstruir ese mensaje binario. Y cuanto más baja sea la tasa, más información estamos descartando. Igual que aquí, en el submuestreo, cuanto mayor sea el factor de submuestreo, mayor estamos descartando. Aquí, cuanto menor sea la tasa, pues más estamos descartando. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de, bueno, hasta ahora hemos estado optimizando la distorsión, como os explicaba hasta ahora. ¿Sería posible optimizar la percepción? Y la respuesta es sí. Entonces, lo que optimizaríamos sería un códec que, en lugar de necesariamente reconstruir imágenes visualmente más parecidas a la original, lo que haríamos es reconstruirlas para que sean también más realistas. ¿Y esto cómo se puede hacer? Bueno, pues todos los que estéis familiarizados con las redes adversarias generativas o GANs, la pregunta de cómo de realista es esta imagen es la misma que se hace un discriminador de una GAN, que tiene que distinguir entre imágenes reales e imágenes falsas. Pues al final es la misma pregunta de cómo de realista es esta imagen. Entonces la implicación es bastante directa. Si queremos optimizar percepción, lo que tenemos que hacer es optimizar, añadir un discriminador y añadir el término correspondiente al discriminador. Y entonces el decodificador va a hacer las veces de generador de una GAN. Entonces, lo que tenemos básicamente es una GAN condicionada. Se puede ver así. Vale, y esto sería lo que se conoce como compresión generativa, porque utiliza un generador, una GAN. Para terminar, quería mostraros ejemplos de lo que se puede conseguir con este tipo de tecnología de compresión generativa. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen original, la imagen que voy a utilizar en este ejemplo, y tiene 768 por 512 píxeles, que sin comprimir serían 1,18 megas. Esto sería lo que conseguiríamos comprimiendo con JPEG, utilizando
una compresión muy grande hasta el punto de utilizar solo 8 kilobytes, pues esto sería lo que conseguiríamos con un códec, el Hi-Fi-C, que es un códec de compresión generativa con 7 kilobytes. Como podéis ver, esto es lo que conseguimos con la compresión generativa con 7 kilobytes y lo que conseguimos con la compresión tradicional de JPEG de 8 kilobytes. O sea, con menos bits podemos obtener esta calidad que es bastante asombrosa, con lo mismo que con JPEG obtendríamos esta imagen con muchísimos artefactos. Y también he puesto aquí los años para que veáis un poco la evolución de esos últimos 30 años en compresión, desde un códec tradicional, el JPEG, que se estandarizó en el 92, pero bueno, la tecnología es de los 80, a la compresión con redes neuronales actual que obtiene estos resultados. Y creo que ya no tengo más transparencias. Espero que se me haya escuchado y que haya quedado más o menos claro. En cualquier caso, os dejo aquí mis datos de contacto. Aquí tengo una serie de posts en los que hablo de compresión de imágenes con redes neuronales para los que tengan más interés en conocer más sobre esta tecnología. Y bueno, yo estoy disponible para contestar cualquier pregunta que tengáis. Y muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias Luis por tu presentación, ha sido muy interesante. Vamos a pasar ahora a responder algunas de las preguntas que tenéis los asistentes. Nos preguntan, en el caso de las redes de compensación de movimiento a nivel de píxel y en el espacio latente, ¿existe diferencia significativa en términos de calidad o simplemente en cuanto a coste computacional? Supongo que se refiere a este, que sería en el píxel, y esto que sería en el espacio latente. Depende mucho del artículo, porque aquí lo que trasladan es, lo que hacen es que las redes, estas redes suelen ser bastante grandes, con lo cual ahora mismo no sé exactamente en términos de coste computacional y calidad, no sé muy bien cuál funciona mejor. Yo creo que son más o menos parecidas. No tengo una respuesta más concreta, porque en cualquier caso sí que es cierto que estas redes de aquí, de flujo óptico y de compensación de movimiento, a nivel de píxel, son más costosas porque hay que volver al píxel. Cuando en principio procesarlo a nivel latente nos ahorraría el tener que volver al nivel de píxel y volverlo a procesar. Pero lo que yo recuerdo son en principio más rápidas, pero lo que sí recuerdo es que en algún artículo que he leído, estos módulos de aquí eran muy grandes y eso ralentizaba el proceso, con lo cual así a bote pronto no recuerdo cuál es más eficiente. Sí que en principio procesar en el espacio latente tiene que ser más eficiente que hacerlo a nivel de píxel. De acuerdo, gracias. Hay una segunda pregunta y Luis, si te puedes añadir la cámara ahora que estamos con las preguntas, así te pueden ver los asistentes. Sí.
Nos preguntan también ¿contra qué patrón se mide el realismo? Sí, es una buena pregunta. Realmente yo creo que tendríamos que hacer una pregunta de cómo realista es esta imagen. Implícitamente lo estamos midiendo respecto a las imágenes que vemos habitualmente, ¿no? O sea, no es el realismo no implica que no tengamos referencia. Tenemos una referencia que es las imágenes que vemos normalmente, si son similares a esta imagen que me están mostrando o no. Con esto quiero decir, hay aquí una referencia implícita en la percepción, que es la distribución de los datos de entrenamiento. No sé si con esto me explico. Lo que vienen a hacer este tipo de métricas equivalen a evaluar cómo se ajusta esta imagen a la distribución de imágenes reales. Que esas imágenes reales vienen dadas implícitamente por unos datos de los que se han extraído unas estadísticas. Entonces, sí que es cierto que hay una referencia implícita. Espero que con esto quede un poco más claro. Vale, perfecto. Aquí hay una pregunta, pero que parece incompleta, que dice, ¿es una medida objetiva como el error cuadrático medio o una medida subjetiva? Es una pregunta, Juan Luis Astray Ribeiro. No sé si puedes escribir la pregunta completa o quizá se nos ha mezclado con alguna otra, pero parece que falta alguna palabra en esta pregunta. Y luego tenemos otra pregunta. Dice, ¿está este tipo de tecnología adoptado por la industria o está todavía a nivel de investigación? Vale. Que yo sepa, no está adoptado a nivel de industria, salvo que lo estén utilizando de forma privada, digamos. Ahora quien quiera puede utilizar este mismo códec, este mismo software. Yo no sé qué códec está utilizando para transmitir mi imagen o la imagen de las transparencias, pero podrían implementar su propio códec optimizado para este tipo de contenido, y podría ser un códec neuronal. Entonces, con esto quiero decir que yo no sé hasta qué punto internamente lo utilizan las compañías. Sí sé que Google, por ejemplo, tiene un grupo investigando sobre este tipo de códecs. El que los códecs el que los software sean privados, eso implica que cualquiera podría instalarse o crear su propio códec. Un problema, por eso tenía una transparencia en la que habla de las dificultades prácticas de este tipo de códecs. Hay varias limitaciones prácticas. Una de ellas es que se necesita tener una GPU para poder decodificar y codificar este tipo de imágenes y vídeos, y eso se está investigando en hacerlas más eficientes, pero a día de hoy eso sigue siendo un problema fundamental. Hay otra limitación, es que no hay estándares. No, igual que JP, H263, H264, H265 son estándares, y normalmente en el momento que se estandariza un formato de codificación, se empieza a adoptar por la industria.
a día de hoy no hay estándares. Sé que hay iniciativas, por ejemplo, JPEG AI, hay iniciativas de estandarización y creo que MPEI también, para tener nuevos estándares que utilicen codificación con redes neuronales. Pero a día de hoy no hay que yo sepa. De acuerdo, gracias. Hay otra pregunta. Dice, la compresión generativa consigue resultados espectaculares. ¿Hay algún caso en el que no utilizarías compresión generativa? Pues sí. O sea, por ejemplo, en este caso, que mostraba antes, vaya, bastante largo. En este caso, yo creo que está claro que aquí la compresión generativa, codificar esto con 7 kilobytes, es un caso obvio en el que sí que lo utilizaría. Por otro lado, la compresión generativa requiere redes neuronales bastante pesadas, con lo cual, cuando tienes limitaciones de ese tipo, obviamente no se puede utilizar, pero hay otro caso en el que no utilizaría redes neuronales generativas, es cuando quieres precisamente optimizar la distorsión. Como ponía aquí, optimizamos cuando queremos reconstruir la imagen lo más próxima posible. En algunos dominios no nos importa tanto la percepción como reconstruir la imagen lo más próxima posible, como por ejemplo son imágenes médicas. Lo que queremos es que recuperar toda la información lo más fiel posible a la imagen original. Entonces, en caso de imágenes médicas, por ejemplo, o imágenes por satélite, o casos en los que quieres recuperar la imagen lo más fiel posible y la percepción no es relevante, en ese caso sí que no utilizaría una red generativa. Vale, perfecto. Pues vamos a recuperar la pregunta de Juan Luis Astray. Si puedes encenderte el micrófono, Juan Luis, y hacer la pregunta. ¿Me oís? Sí. Sí. Vale, hola, muchas gracias y perdonad porque la pregunta me ha salido un poco larga, pero si la digo de voz saldrá más corta. Lo que me estaba preguntando era, igual que cuando hay información subliminal en un vídeo, el ojo humano no lo ve por la velocidad, pero a lo mejor un sistema automático sí podría detectar que hay información, o si lo ralentizas, sí se ve. Lo que me preguntaba es si, como has dicho que el dataset que es relativo al dataset, o sea, la referencia que hay es el cálculo estadístico del dataset de entrenamiento, si lo pasas por un sistema automático, esa información es, o sea, le pasa lo que, o sea, ¿es ciega a un sistema automático o no? Si puede engañar a un sistema automático que calcule la distorsión. A ver si me ha quedado claro. Sí, a ver, me intento explicar un poco mejor. Lo que quiero decir es que al dejar la distorsión de lado, que es una medida absoluta, con un cálculo matemático, pasamos a un cálculo relativo, que es con el dataset. Entonces, si pasamos... La distorsión no es que sea absoluta, es con referencia a una imagen de referencia. Sí, o sea, pero en realidad lo que quiero decir es que la percepción es relativa al ojo humano, o sea, el realismo es relativo al ojo humano, lo que nos parece que es más realista, y el error cuadrático medio es un cálculo matemático sobre los datos reales de la imagen de origen y la de llegada. Entonces, la duda que me surgía es si es como la información subliminal, es decir, nosotros no lo percibimos,
Sí, nosotros podemos ser engañados si utilizamos, entre comillas, no lo digo con que sea malo, sino que le pasa como la información subliminal, que nosotros podemos ver que es más realista, pero en realidad no lo es. O sea, matemáticamente o en términos absolutos, no lo es. Yo creo que lo que ocurre con la información subliminal es que va demasiado rápido para que nos demos cuenta, pero sigue siendo realista. Sí. Lo que aquí me refería con el patrón implícito del que hacemos la comparación en una métrica perceptual, no es tanto que el sistema visual humano tenga ciertas características, que también, sino que nuestro modelo mental de lo que es una imagen real ha sido formado a través de años de observar el mundo. Entonces, esa es la referencia que tenemos respecto a qué es una imagen real o qué no es real. Entonces, tenemos unos ciertos modelos implícitos de estadísticos de una imagen que tiene, no sé, cierta uniformidad, continuidad espacial, con bordes abruptos, con ciertas texturas. Eso es lo que es una imagen real. En respecto a lo que tú dices, que sí que es cierto, si lo ves desde el punto de vista temporal, la imagen subliminal no es muy natural, no es natural porque hay cambios abruptos. Como que una frame de repente salta y sale otro tipo de imagen y luego vuelve a la imagen, al tipo de contenido anterior. Sí que es cierto que ahí habría una discontinuidad, la subliminal, que si lo miramos desde el punto de vista perceptual, pues no sería muy realista. Sí, no sé si eso es a lo que te referías o si tiene sentido. Pero ya hasta aquí la métrica perceptual de la que está hablando es a nivel de imagen, no he hablado a nivel de vídeo. No sé si con esto te resuelvo la duda. Pues parece que sí, Juan Luis. En caso contrario, si nos lo dices. Sí, muchas gracias. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo de bien funcionan estos métodos con imágenes muy lejos de las que se usaron al entrenar? Sí, es una buena pregunta. Obviamente, como en Machine Learning, Deep Learning, las cosas funcionan bien cuando tu distribución de test es la misma que la distribución de training. Con lo cual, habría que probarlo en cada caso, pero obviamente va a haber una pérdida en términos de tasa de distorsión. Lo que ocurre es que cuando funciona muy bien es cuando tienes un dominio muy acotado, por ejemplo, solo caras, por ejemplo, en este tipo de software que estamos utilizando ahora, que transmiten o caras fundamentalmente, o presentaciones que tienen también unas estadísticas muy digamos, restringidas, te permiten hacer códecs muy específicos para dominios concretos en los que comprimir bastante. Pero sí es cierto que si entrenas para un dominio concreto y luego lo utilizas para codificar imágenes de dominio, pues obviamente va a funcionar peor. Muy bien. Pues la última pregunta dice, ¿cómo puedes a partir de una imagen mejorada determinar el grado de realidad que se le ha aplicado? Una imagen mejorada. No sé muy bien. Imagen mejorada, por ejemplo, aquí en super resolución.
No sé muy bien si entiendo la pregunta, pero vamos, el nivel de realidad se mediría o con una métrica perceptual, que ya tiene, digamos, calculadas ciertas estadísticas, o con un discriminador de una GAN. Si esa imagen mejorada se ha mejorado a través de un discriminador de una GAN, como es bastante común, se puede utilizar el discriminador de la GAN para evaluar la imagen y se puede comparar con la imagen original o con la imagen sin mejorar para ver cuál es la mejora. No sé si he entendido bien la pregunta, no sé si la he contestado o no he contestado otra cosa. Si nos puedes confirmar que se ha contestado. Si no, a ver. Si quieres también abrir el micrófono para matizar lo que consideres. No veo aquí cuál es la persona que ha hecho esta pregunta. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Luis, muchas gracias por tu tiempo y por las preguntas contestadas. Así es que damos por terminada. Muy bien. Pues damos por terminada la masterclass. La próxima semana vamos a compartir el vídeo de la sesión en la web del SIDAI y os lo enviaremos a los asistentes. También quiero deciros que al acabar la sesión se os aparecerá una breve encuesta, que es muy breve, solo 4 preguntas, y que os agradeceremos si la podéis rellenar, así conocemos vuestra opinión y vamos a poder seguir mejorando. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta pronto.